Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es miércoles 2 de julio. Hasta ahora también saludamos a quienes nos siguen a través de la pantalla de Televisión Canaria. Pedro Sánchez se adentra en un terreno frío, sin el abrigo de aquellos que apoyaron su investidura e incluso de aquellos grupos que forman parte de su coalición de gobierno. El ingreso de Santos Cerdán en prisión ha marcado un punto de inflexión que pone a Sánchez en una situación donde sus aliados piden más explicaciones. Su socia más próxima, Yolanda Díaz, anuncia una reunión de la mesa de seguimiento del pacto. Una indecencia. El sentimiento que tiene nuestro país es de indignidad. Ver ayer entrar en la cárcel al número 2 del Partido Socialista es una vergüenza. La situación es grave. Mañana nos reuniremos con el Partido Socialista y queremos ser claras. Hay que actuar ya. Pero tampoco tiene el PP el calor de los partidos que se sienten decepcionados con Sánchez. Alberto Núñez Feijóo ha dado la orden de llamar a cada una de las formaciones que han apoyado a Sánchez, excepto a Bildu, pero no todas están dispuestas a levantar el teléfono. Podemos le cuelga, el PNV no habla el mismo idioma, Junts le invita a un encuentro con Puigdemont. Y así, como pueden imaginar, ni el PP puede hacer planes de moción de censura. Miguel Tellado es portavoz del PP en el Congreso. He recibido instrucciones del presidente de mi partido, de Alberto Núñez Feijóo, para iniciar una ronda de contactos con los grupos que propiciaron la investidura de Pedro Sánchez. Trataremos de hablar con todos ellos salvo Bildu. La situación es insostenible y la situación es insoportable. Pese a todo, el Gobierno se mantiene firme en su continuidad hasta 2027 porque ahora es tiempo de justicia, dicen. Pilar Alegría es la ministra portavoz. La intención, por supuesto, que trasladó el Gobierno y que ahora se está debatiendo en el Congreso de los Diputados es de llevar a cabo una reforma modernizadora de la justicia de nuestro país que desde luego creemos que tiene importantes virtudes. Y cumpliendo con lo que dicta el Tribunal Supremo, el Estado ofrece 400 plazas definitivas en Madrid para el acogimiento de menores migrantes en asilo, que se suma a las 250 plazas de tránsito en el cuartel Canarias 50 de Gran Canaria. El Ejecutivo de las Islas ya ha sido informado. Sandra Rodríguez es directora general de Infancia y de Familia. El Estado ha vuelto a poner a disposición esas 250 plazas en Gran Canaria, en el centro Canarias 50, pero nos ha dado traslado de un informe del estado en el que se encuentra, la necesidad de obras que se tiene que hacer en el mismo y además nos ha comunicado el proyecto de la entidad que va a trabajar con los menores en ese centro. Pues así viene esta mañana de miércoles 2 de julio aquí en la Radio Pública Canaria, en este programa de la noche al día. Como saben ustedes, siempre un programa abierto a su participación en el 616-486-754, un teléfono que están usando nuestros oyentes para contarnos exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo en la autopista del norte de Tenerife. Uno de los oyentes nos hablaba de un accidente a la altura de la Coca-Cola en el municipio de Tacoronte, en dirección Santa Cruz de Tenerife, y otro se menciona un accidente en la curva del Sausal con varios coches y una moto implicados, colas desde varios kilómetros de distancia, donde estamos viendo ya esas retenciones a la altura de La Baranda, en el municipio del Sausal, como decimos, sentido Santa Cruz de Tenerife. Intentaremos ampliar toda esta información en un ratito con la sala del 112. Bueno, un programa que hacemos de la mano de Eva García en la coordinación, Elena Barrios en la producción, Aday Palmero y Gustavo Huijegüera en la realización de Televisión Canaria Armando Duque. Es miércoles 2 de julio y así continúa De la noche al día. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Pero hay más noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Los gobiernos central y canario buscan reforzar los sistemas eléctricos de las islas. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Gobierno canario han acordado nuevas medidas para fortalecer, modernizar y dar seguridad a los sistemas eléctricos insulares, con especial atención a La Palma, La Gomera y El Hierro. Entre las medidas figuran la modernización de las centrales térmicas, el impulso a las energías renovables y al almacenamiento y la exigencia de inversiones específicas en redes de distribución en los sistemas insulares. La iniciativa forma parte del plan de acción presentado por el secretario de Estado de Energía en una reunión mantenida en la tarde-noche de ayer en la isla de La Palma con el consejero canario de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata. Va a doblar las subestaciones, va a doblar también las líneas de transporte, va a mejorar la central de los Guinchos y ahora lo que necesitamos es tiempo y tomar medidas puntuales para evitar esos cortes que se han dado en el sistema.
La PAU extraordinaria arranca este miércoles en Canarias con unos 2.500 estudiantes. Se ha establecido para estas pruebas hoy, mañana y pasado. En la convocatoria ordinaria, el 94% del total de estudiantes que se presentaban a la prueba han aprobado. En el ámbito del Estado, en el caso de Canarias, ha sido el 91,5% el alumnado que ha aprobado los exámenes. En la nueva selectividad, las faltas de ortografía bajan un 10% la nota. En los exámenes y los alumnos pueden elegir entre distintas preguntas, aunque requiere que se hayan estudiado todo el temario y se mantienen las preguntas tipo test. El problema de la vivienda asfixia a las universidades públicas canarias. Este es otro asunto que tiene que ver también con las viviendas, al no poder atender el millar de solicitudes para los servicios alojativos, los cuales superan las 500 plazas. La consejera de Universidades, Migdalia Machín, ha indicado que los rectores han trasladado su preocupación por esta situación y aunque se considera aumentar las plazas, ambas universidades carecen de espacios para habilitar más alojamientos para los estudiantes. Me consta la preocupación, me consta que lo he hablado con los rectores como le comunicaba y ellos obviamente pues tratarán de buscarse medidas. Ellos hablaban también de buscar nuevos modelos, como en otras comunidades autónomas se está llevando a cabo, que sean modelos públicos privados, bueno, a ver cómo lo podían llevar a cabo. Luego hay una cuestión también pues, urbanística, de los suelos no se puede construir, bueno, hay distintas cuestiones que se han puesto sobre la mesa, no es una sola variable. Canarias detecta una desaceleración del crecimiento turístico en un entorno geopolítico incierto. La consejera de Turismo, Jessica de León, ha señalado que se ha detectado cierta estabilización en el flujo turístico para Canarias tras una época de crecimiento. De León también ha advertido en el Parlamento que la conflictividad internacional genera incertidumbre en el sector. Las previsiones que manejamos para este verano son un 8,5% más de plazas aéreas programadas con respecto al año 25 y un 1,7% para la temporada de invierno 2025-2026. El escenario en el que nos movemos en estos momentos es de extraordinaria conflictividad, incertidumbre que es la absoluta enemiga de cualquier actividad económica. Cae el consumo este año en la campaña de rebajas de verano. Así lo ha asegurado Mojuir, que es el presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, FAUCA, en el día en el que han comenzado oficialmente esos descuentos, aunque ya desde hace algunas semanas debido a la liberación del sector. Muchos comercios ya han bajado los precios. Mojuir además ha dicho que el turismo sigue siendo una fuente de ingresos importantes para el sector. Si analizamos algo más detenidamente los datos de venta, estamos viendo que el turismo sigue siendo una fuente de ingresos para el sector, ya no solamente en épocas de rebaja, sino a lo largo de todo el año, ¿no? Es verdad también que, bueno, esta es temporada baja y quizá ahí se esté notando también ese ligero bajón en cuanto a las ventas del sector con respecto al 2024. Detenidos en la provincia de Las Palmas 2 personas por filtrar datos sobre ministros y otros cargos. Esos datos son domicilios, teléfonos, números de DNI, direcciones de correo electrónico de ministros y militantes socialistas implicados en el caso Coldo, incluso el propio presidente Pedro Sánchez. Los dos detenidos son dos jóvenes de 18 y 19 años. Se trata de una investigación de la Audiencia Nacional que se encuentra bajo secreto de sumario. La operación se ha abierto tras detectarse una cuenta de Telegram seguida por unas 92.000 personas que publicaban esos datos personales. Prisión provisional sin fianza para los dos detenidos por asesinar a tiros a un hombre en Telde. El juzgado de guardia en Telde decretó este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para los dos varones detenidos el pasado sábado por presuntamente asesinar a tiros, recordemos, el pasado 26 de junio a un hombre en la zona de Las Longueras. Ambos hombres se han negado a declarar y se les imputa inicialmente los delitos de asesinato, tenencia ilícita de armas y falsedad documental, según la información aportada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Estar tranquilo es sentirte seguro y con Caja 7 ahora es más fácil que nunca. Con nuestro plan Disfruta Seguro podrás agrupar tus diferentes pólizas en una única tarifa con bonificaciones y ventajas exclusivas. Descubre cómo proteger con nosotros tu coche, hogar, vida y mucho más en cajasiete.com/seguros. Caja 7, comprometidos con nuestra gente. Bueno, y en los deportes ya conocemos la hoja de ruta de nuestros principales equipos canarios de fútbol de cara a la temporada 25-26. Ismael Lugo, ¿qué tal? Buenos días. Así es, ¿qué tal? Buenos días. En la tarde-noche de ayer pudimos conocer los calendarios completos de todas las competiciones nacionales del fútbol español. La Real Federación Española de Fútbol desveló de forma simultánea los emparejamientos jornada a jornada y entre ellos, por supuesto, los de nuestros principales equipos canarios. Empezamos en segunda división, en la Liga Hypermotion, donde la Unión Deportiva Las Palmas ya sabe que comenzará el campeonato en casa.
la primera jornada que se disputará el fin de semana del 17 y 18 de agosto y el rival será un recién ascendido desde la primera federación, el Fútbol Club Andorra. Una semana más tarde, en la segunda jornada, los amarillos afrontarán su primer desplazamiento. Tocará viajar al Nuevo Arcángel para medirse al Córdoba Club de Fútbol el 24 o 25 de agosto. Y si nos vamos al cierre del calendario, la jornada 42, la última de la fase regular, se jugará el 31 de mayo de 2026 y llevará a la Unión Deportiva Las Palmas a Riazor, donde se enfrentará al Deportivo de La Coruña. En primera ref también quedó definido el calendario del Tenerife, que inicia una nueva etapa en la tercera categoría del fútbol español. El debut será fuera de casa del fin de semana del 30 y 31 de agosto en el campo del Guadalajara, el Pedro Escartín, un rival recién ascendido desde la segunda ref. La primera cita en el Heliodoro Rodríguez López llegará en la segunda jornada frente a un adversario exigente, la Asociación Deportiva Mérida, que el pasado curso disputó los playoffs de ascenso a segunda división. Ese encuentro en la isla está previsto para la semana del 7 de septiembre. Y al igual que en el caso de la Unión Deportiva, los blanquiazules cierran el curso a domicilio el 24 de mayo de 2026, visitando al Ourense Club de Fútbol en tierras gallegas. Así que queda definida de esta forma la hoja de ruta para una Unión Deportiva Las Palmas que busca regresar a la élite del fútbol español y para un Club Deportivo Tenerife que aspira a retornar al fútbol profesional. También nos fijamos en el tiempo. Edgar Cedrés, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz, ¿qué tal? Seguimos muy pendientes del viento alisio que sopla con intensidad. También las temperaturas que nos dieron un respiro, pero ahora parece que empiezan a escalar puestos. Y pendiente también del chipi-chipi y niebla a la altura de los rodeos. No sé si eso nos lo puedes confirmar, Edgar. Algunos conductores no hacen mención a ello y que tengan mucha precaución. De hecho, ha provocado algún accidente. Sí, así es. Tenemos la nubosidad baja asociada al régimen de alisios. Entra poco a poco ya esa capa de aire seco y cálido de procedencia sahariana y lo que hace es aplastar pues esa inversión, esa humedad, esa capa más húmeda que queda más restringida a zonas bajas y bueno, tenemos pues esas nieblas que aparecen pues por ejemplo en la capital herreña, en el nordeste de la Isla del Hierro, en parte del nordeste de La Palma, los municipios del norte de La Gomera, amplias zonas del norte y especialmente como comentas el extremo nordeste de la isla de Tenerife y también esa panza de burro compacta a esta hora de la mañana por el norte de la isla de Gran Canaria. Tenemos nieblas entre los 500 más o menos y los 800 o 900 metros de altitud y bueno, también con nubosidad baja a esta hora en amplias zonas de Fuerteventura y Lanzarote, aunque en principio en las islas más orientales las nubes, pues conforme avance la mañana y caliente el sol tenderán a desaparecer. Hoy el ambiente más soleado y agradable lo vamos a tener en zonas costeras del sur y del oeste de las islas más altas, también como decimos en Lanzarote y Fuerteventura, y habrá una ligera calima en altura que a lo largo de la jornada tenderá a extenderse pues a prácticamente todo el archipiélago, aunque no va a ser nada destacable. Temperaturas, como bien dices, que van a empezar a subir, aunque el ascenso va a ser más notable ya de cara a mañana y especialmente al viernes. Hoy alguna máxima de forma puntual pues ya podría superar nuevamente los 32, 33 grados en las medianías del sur y parte de la cuenca de Tejeda en la isla de Gran Canaria, quizás también en el entorno del valle de Winmar o parte del sureste de la isla de Tenerife, y a destacar sobre todo pues ese viento alisio intenso nos deja rachas que, por ejemplo, de forma local han superado los 90 o 100 kilómetros por hora en puntos de la isla de La Gomera. En el resto de islas, sobre todo, vertientes sureste y noroeste de las más montañosas o zonas de interior y del sur de Lanzarote y Fuerteventura, puede aparecer algún intervalo de muy fuerte, lo que se traduce pues en algunas rachas superando los 70 kilómetros por hora. En el mar, situación complicada, sobre todo debido al viento en alta mar entre las islas. Hay mar combinada del nordeste, es decir, entre mar de fondo y mar de viento, series de olas que llegan a superar los 2 metros de altura. Así que bueno, aquellos que quieran disfrutar de una jornada de playa, la situación más tranquila en las costas del sur, aunque las olas en principio hoy por allí no van a llegar al metro de altura. Bueno, aquí nos apunta también un oyente que hace mucho viento en el aeropuerto de Gran Canaria, también nos apunta esa temperatura, 21 grados, dice los que viajan en Winters, entre islas, están contentos, también lo ponen aquí, igual no sé si eso, hablamos también de cómo influye en la marea el hecho de trasladarse en barco, pero no sé si el viento también está influyendo en algunas turbulencias en altura, Edgar. Bueno, tenemos viento alisio que afecta principalmente a medianías y zonas bajas. Cabe recordar que en el archipiélago pues los aeropuertos están en zonas donde bueno, solemos tener este viento alisio, están adaptados a este viento del nordeste.
La complicación suele ser sobre todo en las aproximaciones, cuando el avión tiende a aproximarse a esta zona en este caso de la isla de Gran Canaria, o por ejemplo en el nordeste de la isla de Tenerife. También ponemos de ejemplo estas dos islas, pero sucede en prácticamente todos los aeródromos del archipiélago, pues suele ser el momento cuando más complicada es en este caso el trayecto. El viento alisio es el viento pues protagonista en las islas gran parte del año. En algunos casos llega a estar con nosotros entre el 60 o 70% de los días anuales. Y bueno, en principio no es un viento que suele complicar la travesía aérea, sobre todo en las aproximaciones, pero luego en lo que es el trayecto no suele estar tan complicada la situación. Sobre todo afecta más a las travesías marítimas, especialmente en alta mar entre las islas, así que hay que tener algo de paciencia en esta época del año. Al menos esta semana pues parece que va a estar bastante complicada, sobre todo hasta la jornada del domingo, y muy pendientes también, por ejemplo, en la bajada, en la Isla del Hierro, porque todo apunta a que vamos a tener varias jornadas por delante de fuerte viento. De hecho, en la Isla del Hierro llevamos 3 jornadas consecutivas en la zona de la dehesa con rachas superiores a los 80 kilómetros por hora. Bueno, aquí nos añade además este oyente: aterrizar es una fiesta, en este caso en el aeropuerto de Gran Canaria. Gracias, Edgar, que tengas un buen día. Igualmente, un saludo y buen día. Nos acercamos a la sala del 112, muy pendientes también de lo que ocurre en la carretera, en la TF5. Aquí ya nos apunta un oyente que en lo que respecta a la altura de la Coca-Cola en Tacoronte, lo que hay es una guagua averiada en el carril izquierdo. Pues imagínense ustedes también, al margen de ese accidente en la curva del Sausal, también la avería de esta guagua a la altura de Tacoronte. Vamos a ponernos en contacto ya con la sala del 112. Laura Otero, su portavoz. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Precisamente hacemos mención a la carretera, ¿verdad? Sí, efectivamente, desde primera hora se producía, como ya adelantabas, esta colisión a la altura del Sausal y en sentido Santa Cruz entre un vehículo y un motorista. Ya los servicios de seguridad y emergencia se encuentran en la zona, están asistiendo al motorista. En principio su estado no reviste gravedad, está siendo asistido con un traumatismo en un brazo y un traumatismo costal y ya va a ser evacuado a un hospital. Como decimos, retenciones, por lo tanto, sentido Santa Cruz debido a este accidente. Y por lo demás, la noche también nos dejó otro, en este caso, un vehículo que impactaba con un ciclista en Los Realejos. Este también necesitó asistencia y fue trasladado a Hospital Belví. Pues Laura Otero, gracias, que tengan un buen día. Gracias a ustedes, buenos días. Pues ahí está también los ojos de la carretera de nuestros oyentes a través del 616-486-754, que nos están informando puntualmente de lo que está ocurriendo en este caso en la autopista del norte de Tenerife, y eso se refleja ahora mismo en el mapa de carretera. Eva. Sí, como decías, a pesar de que la actividad ha descendido, ayer ocurría también otro accidente, así que estas 2 mañanas se han complicado por otras situaciones que no tienen nada que ver con lo habitual en estas vías de Tenerife, concretamente la TF5. La situación se complica desde La Matanza, ya empieza a notarse la intensidad de tráfico que aumenta en esa curva del Sausal hasta aproximadamente el campo de golf de Tacoronte. Ya lo han escuchado desde el 112, por un lado el accidente y por otro una avería de una guagua que está complicando la circulación. Insistimos, desde La Matanza, los que vayan sentido Santa Cruz, precaución, porque no solo está esa autopista prácticamente parada por los accidentes y por lo que hemos hablado, sino también nos decía Edgar Cedrés el chipi-chipi que está cayendo a primera hora de la mañana en la zona de los rodeos. En la isla de Gran Canaria, fluidez prácticamente en todas las vías, Estíbaliz, algo a la altura de La Garita, en la Gran Canaria 1, sentido Las Palmas de Gran Canaria, pero muy poco, nada que ver, como decíamos, con las semanas antes. Bueno, aquí nos manda también un oyente una imagen de Santa Cruz de Tenerife totalmente desierta de coches. En el caso de la capital tinerfeña, en lo que es la parte urbana, dice: ¡Viva Julio! Sin tráfico ni cola en Santa Cruz. No por Iglesias, ¿no? No por Julio Iglesias, que seguramente todos están invadidos con esos memes en estos días, y lo que rondaré morena, como dice Eugenio González. Te rondaré morena, Lo que queda de mes con Julio Iglesias. Pero a mí me ha costado aparcar esta mañana. Yo no sé el ciudadano de Santa Cruz por dónde va ahora, porque a mí me cuesta también aparcar. Pero porque a lo mejor no se han levantado. Ah, bueno, va a ser eso. No, pero bueno, aquí pone ya una imagen de la carretera, entiendo que ya está en la carretera, y además nos pone los semáforos todos en verde. Bueno, menuda suerte, se ha levantado con buen pie. Eso sí no lo tenía completo, ¿verdad? Qué bien, todos en verde, ¿no? Bueno, pues y así comenzamos la mañana, a ver cómo viene la mañana, la agenda, que nos marca sobre todo la política, porque viene en rojo, la política. Rojo, ¿no? En rojo. Sí, es verdad, porque el Partido Socialista y Sumar se reúnen para analizar la salud de la coalición de gobierno. Sí, será esta mañana en un ratito, tras la entrada en prisión del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Ya lleva 2 días durmiendo en la cárcel por su implicación en el caso Coldo. Pues bueno, vamos a ver qué ocurre, qué pasa con esa coalición de gobierno. Ayer fue muy tremendamente
investidura. En la forma, la vicepresidenta segunda del Gobierno, líder de Sumar. En la forma, en el fondo, no sabemos. Bueno, vamos a ver qué ocurre hoy en ese encuentro, en esa reunión, al que van a asistir de una parte del PSOE, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. De otra parte, la de Sumar, va a acudir el ministro de Cultura y portavoz del partido, Ernest Urtasun, entre otros, para dialogar sobre esta cuestión. Lo cierto es que el PSOE sopesa el perfil del candidato a relevar a Santos Cerdán en la Secretaría de Organización del partido, que puede, incluso dicen, ir desde una mujer joven hasta una figura apegada al aparato, y en todo caso tendría que asumir el reto, que no es poco, Estíbaliz, el reto para emitir un mensaje claro de limpieza y de regeneración en la familia socialista. Veremos a ver qué ocurre. Vamos por capítulos, por episodio. Hoy esa reunión, este sábado la reunión del PSOE, la federal, y ahí veremos quién será el sustituto o sustituta de Santos Cerdán. Antes decías caldo en vez de coldo, pero esto es un caldo de cultivo. Pues ya sí, es un caldo de coldo, un coldo de caldo, como ustedes quieran. Esto es así. Pero ha venido bien que sea para buscar siempre el símil que le buscamos a todo, Eugenio. Pues sí. Bueno, hoy además conoceremos los datos del paro y la afiliación con respecto al mes de junio. Sí, vamos a ver qué ocurre. Será en un ratito, Estíbaliz, en torno a las 8 de la mañana. Nos vamos a desayunar con esos datos, los datos del paro y de la afiliación del mes de junio, para que ustedes tengan un contexto y una realidad próxima. Sepan que en mayo, el mes anterior, se alcanzó un nuevo récord de casi 22 millones del conjunto del estado de afiliados, y el paro descendió de los 2,5 millones de personas por primera vez en 17 años. Este es el dato que nos dejó mayo, a ver qué ocurre en junio. Lo cierto es también que en Canarias se va a evaluar el dato, lo va a hacer la viceconsejera de Empleo, Isabel León, y también el director general de Trabajo, José Ramón Rodríguez, van a hacer esa lectura de los datos del paro una vez lo sepamos, lo conozcamos en un ratito, como digo, a las 8 de la mañana. Bueno, precisamente de la evolución del paro en los últimos meses también hablaremos hoy con la secretaria general de Comisiones Obreras Canarias, que nos acompañará aquí en un ratito en la sintonía. Que ya está en la radio. Que ya está en la radio y nos está escuchando precisamente. Sí. Y le mandamos un saludo aquí del estudio de Tenerife hacia el estudio de Gran Canaria. Enseguida la saludamos. Bueno, y también pendientes de la política municipal, porque en Firgas, ya lo hemos conocido estos días, quien traicione el pacto debe pagar una sanción. Y no es poca, ¿eh? 60.000 euros sería la sanción. Bueno, en cualquier caso, ya conocemos la historia, ya la hemos contado, aquí también hemos hablado con todos los protagonistas, pero de nuevo hoy hay una comparecencia pública del alcalde de Firgas, Alexis Enríquez, junto a los concejales y concejalas de su cuatripartito del gobierno, que van a responder a las acusaciones de Confir, del partido de la oposición, y explicar las razones por las que firmaron en su día un documento de continuidad del pacto sujeto a sanciones económicas para quien lo rompiera. Sepan que la oposición de Firgas ha enviado a la Fiscalía un acuerdo de los concejales de gobierno imponiendo esa sanción de 60.000 euros a quien traicione el pacto. Veremos a ver qué dice esta mañana el alcalde de Firgas y sus concejales. Y Santa Cruz de Tenerife, que apuesta por una transformación sostenible. A ver qué planes tiene Santa Cruz en cuanto a esa transformación. Y a ver cómo queda la ciudad. Esa foto que nos va a revelar esta mañana el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y también el presidente de la COE de la isla de Tenerife, Pedro Alfonso, que van a presentar esa estrategia urbana de la ciudad para una transformación, dicen, sostenible, por medio de un plan que recoge proyectos con una inversión que ronda los 20 millones de euros que vienen de fondos europeos, y conoceremos esta mañana esa foto, esa transformación sostenible que se pretende de Santa Cruz de Tenerife. Y bueno, noticia curiosa del día. Bueno, pues vamos a hablar de una noticia. ¿Tú duermes bien? ¿Tienes pesadillas? ¿Sueles tener pesadillas? Pues no, últimamente es que no recuerdo ni lo que sueño, ¿eh? Bueno, en fin. Si no como si es malo bueno, no, sí, no me acuerdo. Pues está bien, ¿no? Si no acuerdas, es mejor no, entiendo yo, no acordarse de nada que de las pesadillas. Bueno, pues un estudio, atención, Estíbaliz, a ti y a mí creo que no nos va a afectar, porque relaciona el queso, la ingesta de queso. Tú y yo somos poco de queso. Bueno, pues sí. La ingesta de queso tiene que ver con las pesadillas. Sí, pues sí. Puede ser que no con las quesadillas. Bueno, las quesadillas también tienen queso, pero bueno, en fin. Un estudio relaciona la ingesta de queso con tener pesadillas. Científicos de la Universidad, a ver si lo digo bien, de McEwan, en Canadá, encontraron una fuerte asociación entre las pesadillas y la intolerancia a la lactosa, posiblemente porque, Estíbaliz, los gases o el dolor de estómago nocturno afectan a los sueños. Es una encuesta realizada a 1.082 estudiantes de esta Universidad de Canadá y que revela esta relación causa-efecto. Aunque desde hace tiempo se cree que la alimentación afecta al sueño, hay muy poca evidencia que la demuestre o que lo refute. Bueno, haciéndonos eco de este estudio, que sepas que alrededor del 40% de los participantes afirmó creer que comer tarde o ciertos alimentos afectaba su sueño, y un 25% pensaba que ciertos alimentos podían empeorarlo. Bueno, según esta universidad,
ingerir queso casi a la hora de irse a la cama, puede que tengan pesadillas. Además, siempre es recomendable, siempre han dicho que es recomendable no acostarse antes de comer, es decir, comer con cierta antelación para simplemente con el estómago lleno. Tú sabes que al final lo que fomentamos precisamente es la pesadilla, ¿no? Las pesadillas, los malos sueños. Bueno, aquí nos apuntan por aquí, buenos días desde Buenavista, parece que va a estar calentito, menos mal, que hace brisa, feliz día, nos apuntan por aquí, la temperatura ya 25 grados en Buenavista del Norte, es decir, agradable, generoso. Nos apunta este oyente. Bueno, ¿qué preguntamos hoy a los oyentes precisamente? Vamos a preguntar a los oyentes por una cuestión que cada vez se produce más. El contexto, Estíbaliz, lo dibujamos, estamos en una cafetería, estamos en un bar, ¿vale? Vamos varias personas a consumir, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, y a la hora de pedir la cuenta, Estíbaliz, decimos, venga, una cuenta por separado, cada uno pague lo suyo. Bueno, pues que sepas que ya esto pasó casi a mejor vida, porque hay bares que ya directamente no te lo permiten, no te permiten pagar por separado. Y otra cuestión es que si pagas por separado, pues te cobran un suplemento. Madre mía, ¿hasta eso hemos llegado? Porque claro, llega un momento en el que si somos 5, 6, 7, venga, tú dividimos entre 4. Es un trabajo añadido que tiene que hacer el camarero, que requiere más trabajo, bueno, en fin. Pues cada vez se estila más el cobrar un suplemento cuando la mesa pide pagar por separado o... Además, yo lo he visto, ese cartelito en la registradora donde dice no se admite fraccionamiento del pago. Pues yo no lo había visto eso. Yo sí lo vi ayer, justo ayer. Luego te digo dónde, tampoco vamos a decir dónde. Qué casualidad. Pues sí, lo vi ayer, justo ayer, y luego vi la información y digo, pues mira, esto me ha pasado a mí. Ayer no iba a pagar fraccionado ayer, pero vi el cartel. Bueno, el Bizum hoy en día es una ventaja, porque le dices a uno del lado de la mesa, bueno, págalo tú todo y luego te hacemos un Bizum a ti por separado. Pero es verdad que luego tienes algún amigo rezagado que no te hace el Bizum, entonces también es un arma de doble filo. Y luego está aquí te olvidaste del Bizum, que también da un poco de vergüenza. Bueno, pues esta es la cuestión y sobre esta cuestión queremos preguntarlo hoy a los oyentes y a los espectadores que nos siguen a través del grupo Radio Televisión Canaria. ¿A usted qué le parece este suplemento de MAF si decide pagar cada uno lo suyo? Y que no lo permitan, pues hoy queremos que usted nos lo cuente, que nos digan y si le parece bien, mal, regular, si lo hace, si no lo hace. Bueno, 616-486754, este es nuestro número de WhatsApp para que los oyentes pues sigan opinando, Estíbaliz. Bueno, pues ahí está el teléfono ya abierto desde bien tempranito durante toda la jornada de la Radio Pública Canaria. Te escucho a la 1, Eugenio. Y yo sigo contigo hasta las 10. Hasta ahora. Adiós. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Y cuando se cumplen las 7:27 de la mañana vamos a saludar, y ya nos acompañan los estudios Vanessa Fraija, que es secretaria general de Comisiones Obreras Canarias. Señora Fraija, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo desde la vertiente sindical se asiste a la situación política de España, la que estamos viendo en estos momentos? La verdad que complicada. Menudo mandato, inicio de mandato con esta revolución en diferentes aspectos, con el tema del mercado laboral, con la clase política, con la violencia política que sufrimos lamentablemente como ciudadanas. Lo critico y lo denuncio en el Congreso de los Diputados en cada control de sesión. La verdad que es lamentable, puesto que se entiende perfectamente que son empleados públicos y que se deben al pueblo y que lo que deberían hacer es gobernar para el pueblo con medidas sociales, con avance y con progreso. Efectivamente, después ocurre lo que está ocurriendo y que nosotros, pues por supuesto, criticamos, nos decepciona que pues cargos públicos puedan cometer presuntamente pues lo que está ocurriendo y que desde luego será la justicia quien lo determine. ¿Y cree usted que el presidente se equivoca, que debería dar un paso a un lado? Nosotros, por parte de Comisiones Obreras y nuestro secretario general, Unai Sordo, lo ha dejado bien claro. Comisiones Obreras no puede perder el tiempo en conseguir todos los avances posibles en lo que queda de mandato y nosotros seguiremos trabajando para la clase trabajadora y para la ciudadanía en general. ¿Y qué avances podrían quedar pendientes, señora Fraija? Está claro que lo que nos encontramos ahora mismo es la reducción de la jornada. Como todos saben, hay un acuerdo entre los sindicatos mayoritarios con el Gobierno, lo cual ahora se tiene que debatir y se está produciendo el debate en el Congreso de los Diputados. Sabemos que no es nada fácil, puesto que esto ya se trata de ideología y no de justicia social, que es lo lamentablemente que está ocurriendo en este país, en diferentes comunidades autónomas, pero desde luego nosotros no vamos a rendirnos, sabemos perfectamente que lo tenemos complicado, pero por justicia social, porque la clase trabajadora es un conjunto,
avala la reducción de la jornada por tener más tiempo, más conciliación, más derechos, más reparto de riquezas en tiempo de descanso, nosotros vamos a seguir peleando en las calles, en el Congreso, el otro día en el Parlamento, que presentamos una carta que, pues bueno, no le hicieron mucho caso el Gobierno de Canarias y a través de la moción también del Partido Socialista, pues votaron en contra, pero de luego que se posicionen delante del pueblo con su posición y digan que no están de acuerdo con reducir la jornada a la clase trabajadora en Canarias. Claro, ustedes han querido quizás con esta moción del Partido Socialista posicionar o saber cuál es la posición de cada uno de los partidos políticos en el Parlamento de Canarias. Como usted ha hecho referencia, en la Cámara Regional se ha votado esta moción y que aquí los partidos dicen que no llegan a posicionarse quizás totalmente en contra, pero sí que esperan que se defina cómo se hace esta reducción de la jornada laboral, especialmente en el caso de las pymes, porque dice que deberían contar quizás con ayudas para poder soportar los costes. Hay que recordar a todos los oyentes que esta negociación llevaba un año, donde la patronal finalmente decidió salirse de la mesa de la negociación y que finalmente fue un acuerdo bipartito entre Comisiones UGT y el Ministerio de Trabajo, pero hay que recordar nuevamente que llevaban un año y donde encima de la mesa había partidas presupuestarias previstas justamente para ayudar a las pequeñas y medianas empresas, que sabemos perfectamente que en Canarias nuestro tejido productivo son bastante, tanto por ciento de microempresas. Y nosotros estamos de acuerdo, pero es que ese debate ya surgió y ellos han salido. Sabemos perfectamente la estrategia, el salirse de la mesa, el boicotear o el bloquear un posible acuerdo, en ganar tiempo, tiempo para ver si hay un cambio de gobierno que impida todavía aún más la reducción de la jornada, y desde luego Comisiones Obreras lo sabe perfectamente. Seguiremos ganando tiempo y espacio en las calles, que es donde tenemos que estar, y esto lo estamos peleando ya. Esto no es nada nuevo. Nosotros en Canarias nos hemos planificado con una campaña en los centros, en la asamblea, en las redes sociales, en los espacios comunicativos, en las calles, que es donde tiene que estar el sindicato, porque no vamos a dejar morir esta ley por justicia, y sobre todo en Canarias con la precariedad que existe. Hablando de precariedad, de empleo, hoy conoceremos también los datos del paro correspondiente al mes de junio. ¿Qué balance hace de la evolución precisamente de los datos del paro en los últimos meses? La evolución es que la reforma laboral funcionó, sigue funcionando, el crecimiento económico y más el contexto en Canarias sigue funcionando, avalado por la patronal, por el gobierno, por todas las partes, y se sigue creando empleo. Nosotros lo que seguimos, por supuesto, sumando y apoyando la creación de empleo, pero siempre que sea estable, que sea lo más regular posible y que le dé cierta estabilidad a la clase trabajadora, que efectivamente se está haciendo. Sabemos perfectamente que después está la parte puntual en cuanto a campañas de verano u otras típicas, de forma específica, otras campañas, pero seguimos creyendo. No conocemos todavía los datos del paro, pero estamos seguros que van a ser positivos. Bueno, se sigue creando empleo, pero sin embargo en Canarias se da una paradoja, porque seguimos teniendo un paro estructural, señora Fraija, y sin embargo luego nos encontramos con sectores donde no se encuentran personal para ocupar esos puestos. El resultado es cierto, no vamos a mentir que no existe un cierto tipo de empleo que no se llega a cubrir, pero tenemos que ir, y siempre criticamos y siempre decimos y denunciamos en cualquier reunión, cualquier patronal con que nos reunamos, que tenemos que mirar el objetivo, o sea, mirar el por qué no se cubren ciertos puestos. Pues quizás serán los convenios colectivos que están obsoletos y que no llegan a llegar a final de mes para la clase trabajadora. Será que hay ciertas zonas tensionadas en todas las islas, lo cual dificulta el acceso a la vivienda y el transporte, porque hay que dejar bien claro que aquí la administración también es responsable. Hay servicios esenciales, servicios sociales que tienen que estar a disposición de la ciudadanía en todas las islas, no solo en las islas capitalinas, las cuales por su inexistencia o por su no mejoría dificulta gravemente el trabajador que pueda acceder a un puesto de trabajo, el transporte, la vivienda y las condiciones laborales. Bueno, de hecho, hace unos días también pulsábamos la opinión de la patronal de la construcción de la provincia de Las Palmas, hablando precisamente de ese personal que no encuentra para ocupar determinadas vacantes en este sector. Incluso ya ha abierto la puerta a la mano de obra extranjera. ¿Usted qué opina? Nosotros desde el sindicato, y así lo ha determinado la Federación del Hábitat de Comisiones Obreras, que es quien lleva este sector, que está claro que nuestro sindicato siempre va a defender a toda la clase trabajadora, venga de donde venga. Ahora bien, que vamos a estar fiscalizando, vigilando la seguridad y la salud y los derechos de estos trabajadores que puedan venir de fuera, lo vamos a hacer. Porque tanto que se queja la patronal en Canarias, me gustaría saber la formación que se hace y pues atraer a estos puestos de trabajo tan precarizados en nuestras islas, para que tengan que traer
compañeros y compañeras desde fuera que tienen los mismos derechos, pero que desde luego vamos a exigir, vamos a mirar su formación y vamos a mirar sus derechos, que desde luego no vamos a permitir que se pueda aprovechar en precarizar aún más el sector. ¿Y por qué no se ha sumado Comisiones Obreras, señora Fraija, al acuerdo del sector de la hostelería en la provincia de Santa Cruz de Tenerife? Porque nosotros no vendemos a la clase trabajadora. Ese es el titular. Me gustaría que se explicara por todas las partes firmantes la realidad de ese acuerdo. Cuando salen a los medios de comunicación diciendo esa subida salarial, omiten que es compensable y absorbible. Por lo tanto, no lo verán de forma efectiva muchísimo o casi la totalidad de los trabajadores. Cuando hablan la IT, que la mayoría de los compañeros y compañeras pueden decir, pero esto que la IT, la baja médica. Se ha ampliado el tiempo necesario para que te cubran si te enfermas. Eso significa, ejemplo, actualmente estaba con 6 meses de antigüedad. Si yo llevaba 6 meses de antigüedad en la empresa y un médico me daba la baja porque estaba enferma, pues me pagan el 100%. No me lo paga la empresa, sino el complemento de la seguridad social, mis impuestos, más un complemento de la empresa. Ahora mismo el requisito se ha ampliado. Tienes que llevar 1 año en la empresa. ¿Eso es avanzar o eso es retroceder? Porque no se dice la verdad a la clase trabajadora. Nosotros no estamos dispuestos a firmar cualquier cosa para contentar ni a la patronal ni al Gobierno de Canarias, que ha estado de mediador sorprendentemente cuando esto le corresponde a la negociación colectiva, que es la patronal y los sindicatos. Y nosotros reconocemos que no somos la mayoría en el sector de hostelería en la isla o en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pero sí somos el sindicato mayoritario en Canarias, y desde luego nosotros no podemos mirar para un lado y firmar algo que no vemos y que ha sido ratificado en asamblea con los delegados y delegadas de Comisiones Obreras. ¿Siguen dolidos quizás con sindicalistas de base, teniendo en cuenta que sindicalista de base es una ascensión precisamente de Comisiones Obreras? Nosotros dolidos no. He conocido a varios compañeros que han estado y están en sindicalistas de base, otros que estuvieron y ya no están en sindicalistas de base, y desde luego nosotros seguimos siendo el sindicato mayoritario, más representativo, así lo dicen los datos, no me lo invento yo, y desde luego es verdad que hay ciertas formas de sindicalismo que yo particularmente no estoy nada de acuerdo. Creo que el todo no vale, hay ciertas líneas rojas que no se deben cruzar, y en mi opinión no se está haciendo las cosas correctamente, de forma legítima, que ellos hagan lo que consideren, porque Comisiones Obreras, por supuesto, lo sigue haciendo lo que considere lo mejor para la clase trabajadora. Usted sigue insistiendo que Comisiones Obreras es el sindicato mayoritario en el sector de la hostelería en Canarias, por eso quizás también la reivindicación de un convenio regional en el sector de la hostelería. Te detallo, no solamente somos el sindicato mayoritario en hostelería, somos el sindicato en su conjunto en Canarias, Comisiones Obreras. Ahí está la OPE, la Oficina Pública de Lesiones Sindicales, que es una oficina pública donde puede ir todo el mundo y corroborarlo. Respecto al tema de la regionalización, efectivamente nosotros apostamos por una regionalización y así lo hemos peleado. Hemos mantenido una reunión junto con los compañeros de UGT y la COE en Tenerife hace como aproximadamente 3 semanas, y donde una de nuestras misiones, objetivos, es conseguirla. La respuesta de la patronal fue no. ¿Y eso para que quede claro? Porque tienen que respetar las autonomías de la patronal de ambas provincias. Por supuesto, aquí no se trata de no respetar, se trata de unificar criterios y no seguir con esta discriminación salarial que nosotros entendemos, en cuanto que hay algunos convenios, por ejemplo el de hostelería, que no es el único, que nada tiene que ver el salario de una provincia a otra, cuando encima la mayoría son las mismas cadenas hoteleras las que operan. Por lo tanto, nosotros seguimos defendiendo la regionalización y vamos a seguir trabajando para conseguirlo. Claro, hablamos de unificar criterios, y ya no solo en el sector de la hostelería, como usted acaba de decir, también la regionalización de convenios en otros sectores. ¿Cuántos sectores ahora mismo están separados por provincias? Prácticamente todos. Ya te digo, aparte de la administración la dejamos afuera, pero lo que es la parte de privada, excepto algunas 3 o 4 cadenas de alimentación que operan a nivel estatal, todo lo demás está sectorizado por sectores. Existe, pero vamos, es que ahora mismo de memoria no te puedo decir ni siquiera uno que entienda que sea autonómico. Hay algunos, por ejemplo, la elaboración de tabaco, que sí ha cedido para, justamente han iniciado los compañeros y compañeras, pues un convenio para la regionalización. Ojalá se puedan sumar muchos más, entendiendo que es mejora tanto para la parte empresarial, para unificar criterios, por supuesto, como para la clase trabajadora. Una quizá de las palabras que hemos escuchado en los últimos tiempos por parte de la patronal y de los sindicatos es la palabra productividad y absentismo. Lo que pasa que en función de quien los diga o a quien escuchemos, señora Fraija, tienen un significado u otro. El significado está claro. El absentismo es la ausencia en el trabajo de forma no justificada. Esta campaña de criticar a la clase trabajadora, incluso acusando a los facultativos médicos de regalar las partes de baja, para mí es una vergüenza absoluta, una irresponsabilidad,
una alteración del pudor y del saber estar. Y sobre todo lo que más nos sorprende y nos ha decepcionado que el gobierno de Canarias haya comprado el relato. Eso nos sorprende muchísimo y la verdad que nosotros nos sentimos que se nos ha faltado el respeto a la clase trabajadora en Canarias, puesto que esta campaña, a pesar de todos estos inventos ahora, vamos a formar una mesa de productividad. Lo que anunció el vicepresidente del Gobierno de Canarias, pues hace pocas semanas, sin tener conocimiento los sindicatos, nos enteramos por los medios de comunicación, sorprendentemente. Esta reunión ahora se va a hacer el día 15, nosotros, Comisiones Obreras, ha mantenido que, por supuesto, nosotros estamos a la altura de las circunstancias, nos vamos a personar en la reunión, pero teniendo en cuenta de cómo se desarrolle la misma y el contenido de lo que se quiera negociar, Comisiones Obreras estará o no estará en la negociación, porque para nosotros no vamos a permitir que se siga criticando a la clase trabajadora. Nosotros sí estamos dispuestos a hablar del tema, pero mirándolo y relacionándolo, qué es lo que no quiere la patronal con la salud laboral de los trabajadores, con la sobrecarga en los puestos de trabajo, lo cual pues aumenta las cargas de trabajo y las bajas médicas, y sobre todo la responsabilidad de la empresa en que se haga cargo sus mutuas, sus servicios de prevención para cuando ocurra un accidente, una enfermedad, un problema de salud en el trabajo, ocasionado por el trabajo, que lo reconozcan las mutuas y los servicios de prevención, no que lo deriven al Servicio Canario de Salud, que después bien que se quejan de que están colapsados y que la clase trabajadora tarda muchísimo tiempo en recuperarse. Es un arma de doble filo, lo cual ellos saben perfectamente lo que está ocurriendo, pero es más fácil criticar a la gente que no queremos trabajar en estas maravillosas Islas Canarias. Aquí nos apunta un oyente que dice que los médicos ni siquiera miran al trabajador, también la sobrecarga de trabajo que tienen quizás en la atención primaria implica eso y que enseguida dan la baja porque prácticamente eso, ¿no?